posición relativa de recta y plano. Esto será un único vídeo, ¿vale? Ya aviso para Luis. Y nada, es un ejercicio bastante típico. O sea, al final las posiciones relativas en geometría suele ser un tema que le suele complicar bastante a la gente, ¿no? Porque al final, como en geometría nos movemos tanto en rectas como en planos, suele dar bastantes problemas, ¿no? Porque claro, puedes estar hablando de posición relativa entre dos rectas, entre dos planos o entre una recta y un plano. Para mí, la forma más cómoda siempre es imaginarte en la cabeza, en primer lugar, las posibles posiciones relativas que existen en el espacio de una recta y un plano, es decir, cómo pueden estar colocados en el espacio, agruparlos y luego identificar simplemente qué tienen en común, ¿vale? Y qué tienen diferente. Para en función de eso recordar la metodología, porque digamos que cada posición relativa tiene una metodología distinta, pero si lo entendemos nos va a resultar mucho más fácil de aprender. Vale, pues practicando mucho, Luis, y comiendo muchos vegetales, tío. Vale, entonces, la posición relativa de recta y plano, lo primero es que os traigo dibujadas aquí las posibles posiciones relativas que tenemos, ¿no? Que es recta y plano secante, recta y plano coincidentes y recta y plano paralelos. Lo que yo veo al final es que cuando son secantes, la recta y el plano lo que ocurre es que se cortan una vez, ¿verdad? Hay un punto de corte. Cuando son coincidentes, tenemos que hay exactamente infinitos puntos, ¿verdad? Porque si la recta está contenida en el plano, significa que se cortan infinitamente. Y cuando son paralelos, lo que ocurre es que no se cortan ninguna vez. Bien. En geometría, y esto es súper importante, cuando estamos estudiando, calculando, perdón, puntos de corte, tenéis que entender que siempre es la solución del sistema formado por esa recta y por ese plano. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que cuando tengo que la recta y el plano son secantes, significa que se están cortando una vez y por tanto, cuando yo resuelva el sistema, recordamos que un sistema de ecuaciones al final es calcular la solución común a las dos ecuaciones, cuando resolvamos el sistema de la recta y el plano estaremos obteniendo una solución. Cuando resolvemos este sistema de aquí, como se cortan infinitas veces, tendremos infinitas soluciones. Y cuando son paralelas tendremos que no se cortan ninguna vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que voy a hacer para estudiar la posición relativa de recta y plano va a ser resolver el sistema. Y en función de la solución de si tengo una, infinitas o ninguna, voy a saber si son secantes, paralelas o coincidentes. Así de sencillo. Vale, entonces, ¿qué hacemos siempre? Lo primero, cogemos la ecuación de la recta y lo que vamos a hacer va a ser pasarla a paramétricas, ¿vale? Que eso es lo que nos interesa siempre, pasar la recta a paramétricas. Siempre que nos den la ecuación de una recta, tenemos que pasarla automáticamente y súper rápido a paramétricas. Entonces, ¿qué ocurre? Me la copio aquí y vemos que tenemos que es x menos 2 igual a 0, esto es bien sencillo, y más z más 1 igual a 0. Recuerdo que cuando tienes la ecuación general de una recta, no deja de ser un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Hay una incógnita que se queda colgada, entonces esa incógnita hay que llamarla lambda, porque no sabemos cuánto vale. Entonces, si z es lambda, y es 1 menos lambda, y la x directamente al resolver tenemos que la x te sale aquí un 2. Cuando operamos esto aquí, lo despejamos aquí y ya lo tendríamos. Vale, esta sería la ecuación paramétrica de la recta R. Aparte tenemos mi ecuación del plano pi, que es x menos y menos z más 2 igual a 0. Y lo que vamos a hacer va a ser automáticamente resolver el sistema, es decir, calcular la intersección. ¿Cómo se resuelve un sistema? Pues en este caso es bien sencillo. Si yo tengo cuánto vale la x, tengo cuánto vale la y, tengo cuánto vale la z y las tengo aquí en esta ecuación, lo que yo voy a hacer va a ser coger esta expresión matemática de aquí y voy a ir sustituyendo los valores de x, y y z. ¿Vale? Y en principio ya casi lo tendríamos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo vengo aquí y resuelvo esto, cuando yo sustituyo, fijaros que donde hay una x pongo un 2, donde hay un menos i voy a ponerte 1 menos lambda y donde hay un menos z voy a ponerte otro lambda y aquí un más 2. Si alguno se pasa por ahí y tiene dudas, quiere que resolvemos algún ejercicio específico, por favor que lo proponga y nos ponemos con ello. ¿Vale? Muy bien, entonces operamos esto que tenemos aquí, tenemos 2 menos 1 más lambda, menos lambda más 2. ¿Qué pasa ahora? Muy buenas, Alex, ¿cómo andas? ¿Qué tal todo? ¿Me traes dudas hoy? Cuando hacemos esto, hemos resuelto aquí y lo que pasa, fijaros, es que el valor de la lambda, lambda menos lambda, automáticamente se me está yendo.
se me está yendo. Y el resultado que tenemos aquí es que 2 más 2, 4 menos 1 es 3 igual a 0. Más de uno dirá, ¿qué carajo es esto, no? ¿Qué sentido tiene esto de aquí? Échale un ojo, Alex, esto matemáticamente es bastante interesante. ¿Vale? Esto matemáticamente es muy interesante porque estamos resolviendo un sistema de una recta y un plano, es decir, estamos calculando la solución que tienen y la matemática nos está diciendo, se cortan cuando 3 es igual a 0. Esto no existe. Es decir, esto no tiene sentido. Y por tanto la matemática lo que nos están diciendo es que la recta y el plano en este caso no se cortan nunca. Porque 0 es alguna vez igual a 3. Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te dice aquí es que directamente no se cortan. Y como no se cortan, lo que tiene que ser recta y plano, obviamente, es paralelos. ¿Qué ocurre si hubiera obtenido un resultado del tipo 0 igual a 0? Si hubiera obtenido que 0 es igual a 0, significaría que, ¿qué pasa? Que se están cortando siempre. Porque 0 es igual a 0 siempre, ¿no? Recordamos que estamos resolviendo el sistema y el resultado que obtenemos es la solución de la matemática, ¿vale? Se cortan siempre, infinitas veces, entonces recta y plano son coincidentes. ¿Y qué pasa? Si por alguna razón, al resolver el sistema yo hubiera obtenido, por ejemplo, ¿no? Lambda igual a 3, pues directamente tendría que se cortan para este valor, es decir, se cortan para lambda igual a 3. Y en este caso, entonces, estaríamos hablando de que son secantes. Secantes. Y el punto de corte, en este caso, para lambda igual a 3, sería directamente sustituir aquí, pues sería el 2, 1 menos 3, que es menos 2, y z aquí, que es un 3, pues te lo pongo aquí. Este sería el punto de corte. En este caso, ¿qué nos interesa? En este caso, como nos está dando que 0 es igual a 3, tenemos por tanto que no se cortan y entonces son paralelas. ¿Vale? Esta sería la solución. Perfecto, Alex. Déjame que termine este ejercicio para que quede ya grabadito y nos ponemos con tus dudas. ¿Te parece bien? Pero bueno, así puedes ir practicando ya para segundo de bachillerato, que no te viene mal. Tenemos que recta y plano no se cortan porque son paralelas. ¿Ok? Y ahora, siendo este el apartado A perfectamente resuelto y súper sencillo, lo que nos van a pedir ahora es que saquemos la distancia. Es decir, que calculemos la distancia entre recta y plano. Bien, con esto simplemente quiero hacer un breve repaso de cómo funcionan las distancias y es tan sencillo como entender que tenemos tres ecuaciones de distancia. Distancia de punto a plano, distancia de punto a recta y distancia entre dos rectas, cuidado que se cruzan. Importante de estas distancias, dos cosas. Conocerse bien las ecuaciones y saber que las distancias que tú estás calculando son la distancia mínima. De modo que si a ti te preguntasen la distancia que hay entre un plano y una recta secantes, es una gilipollez, porque la distancia es 0. Vale, entonces automáticamente dices, coño, son secantes, pues estamos hablando de distancia 0. Entonces, ¿en qué casos vamos a poder calcular distancias? Pues en estos de aquí. Entre dos planos que son paralelos, entre una recta y un plano paralelos, entre dos rectas paralelas y entre dos rectas que se cruzan. Bien sencillo. Identificar bien entre todas las posibles posiciones relativas que existen cuándo se puede calcular una distancia distinta de 0, obviamente, y luego identificar qué ecuación va con cada caso. Es bien sencillo. Si te estoy diciendo que estas dos rectas se cruzan, la mínima distancia que tendremos será una especie de recta perpendicular a las dos rectas, esto os importa menos, ¿no? Pero que sepáis que directamente la distancia que tendremos sería una recta que va, digamos aquí, entre estas dos, y esta distancia se calcula utilizando esta ecuación de aquí. Siempre. ¿Vale? Bien. Si tuviéramos dos planos paralelos, es tan sencillo de entender que todos los puntos de los planos se mantienen a la misma distancia porque son paralelos. Entonces es tan fácil como coger un punto del plano y calcular la distancia de este punto al plano de abajo, utilizando esta ecuación. Si yo tengo dos rectas paralelas, es tan sencillo como sacarse un punto y calcular distancia de este punto a la otra recta R. ¿Utilizando qué? Esta ecuación de aquí, distancia de punto a recta. Y luego, el último caso, que es el más difícil, es cuando tenemos recta y plano. Aquí hay que acordarse que hay que sacar siempre un punto de la recta para hacer distancia de punto a plano.
Porque alguno dirá, ¿y por qué no calcular un punto del plano y hacer distancia de punto plano a recta? Porque claro, si yo cojo un punto de la recta, puedo coger este o puedo coger este, que cuando calcule utilizando esta fórmula de aquí, tendré la misma distancia, porque será siempre la mínima. Pero si yo me cojo un punto del plano, claro, imaginaros que yo me cojo un punto del plano, no es lo mismo cogerse este punto de aquí que cogerse este. Y claro, las distancias que tienen no es la misma. Entonces, si vas a utilizar, si quieres calcular la distancia mínima, es súper importante que siempre cojas punto de la recta y hagas distancia de punto a plano. Entonces, en resumen, en este caso, distancia a punto plano, aquí distancia de punto plano también, aquí distancia de punto recta y aquí distancia entre dos rectas que se cruzan. Con esto tenéis un resumen perfecto de cuándo utilizar cada ecuación según las condiciones y ya está. Vale, así de sencillo. En todos los demás casos la distancia va a ser 0 porque son coincidentes o se cortan. Vale, con esto volvemos a donde estábamos antes y como en el ejercicio de antes teníamos recta y plano paralelos, sabemos que vamos a utilizar la ecuación de punto a plano. Entonces, claro, me la voy a traer aquí y vamos a calcular efectivamente la distancia. Te están diciendo calcula, sabiendo que son paralelas, que es lo que calculamos en el apartado A, que recta y plano son paralelos, calcular distancia entre la recta y el plano. Entonces, lo que voy a hacer va a ser calcularme un punto de la recta y hacerme la distancia al plano, utilizando esta formulita de aquí. ¿Cuál sería un punto de la recta? Pues cogemos el punto que nos dé la gana, ¿vale? Y punto de la recta, miro aquí, 2, 1, 0. Perfecto. La ecuación del plano también la tengo, que es esta de aquí. Y lo que voy a hacer va a ser sustituir en la fórmula. Distancia de punto a plano, lo que hago es sustituir en la ecuación del plano el punto, ¿vale? Yo sustituyo aquí el puntito, que es lo que significa el numerador, ¿vale? O sea, el numerador lo que te está diciendo es que en esa ecuación del plano que tú tienes, ax más bi más cz más d, escoger esta ecuación, que me la traigo, no hay ningún problema, me la traigo aquí, y lo que hago es directamente sustituir la ecuación del punto, perdón. 2, 1, 0. 2, 1, 0. 2 menos 1 te da 1, más 2 te sale un 3. Y entonces el resultado, cuidado, módulo siempre, ¿vale? En distancia siempre módulo, no puedes ponerte una distancia negativa, ¿no? Y me da un 3. Y abajo, el módulo del vector normal del plano, que es las coordenadas, que es 1, menos 1, menos 1. Es decir, raíz de 3. La distancia será 3 entre raíz de 3 unidades. Y esa es la distancia mínima que existe entre cualquier punto de la recta y el plano. Y con esto lo tenemos resuelto. ¿Vale? Perfecto, entonces. Muy bien, Alex, pues déjame que le eche entonces. Con esto tenemos ya el ejercicio hecho. Me alegra mucho que vengas aquí a preguntarme cositas. Así que vamos a echarle un ojo a lo que me traes por aquí.